Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. El día de hoy tendremos como tema los deslizamientos del lenguaje. Muy bien, antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 6332, o al número de celular o por WhatsApp al 4421-69-2926. Muy bien, pues comencemos con este tema. Le cedo la palabra a mi compañero Fernando para que pueda comenzar a introducirnos sobre el tema. Muchas gracias, Ángel. Muy buenas tardes. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para empezar me gustaría aclarar un poco la cuestión del tema de hoy. Me encanta cómo nuestro compañero Ángel ha denominado de manera muy fina a lo que hoy vamos a hablar, que son deslizamientos del lenguaje. Para quien esto le parezca un poco oscuro, hay que empezar aclarando que nos referimos a lo que comúnmente denominamos albur. Sí. Vamos hoy a alburear un poco, a hablar del albur. Sí, vamos a platicar de por dónde se desliza el lenguaje, las significaciones, el sentido. Tal vez incluso hay algo ahí de deslizamiento del lenguaje en esto de llamarle de esta manera en vez de albures. Yo quisiera hablar simplemente señalando por qué nos ha convocado esta temática, que podría parecer inesperada, en un programa que ha sido dialogado desde el punto de vista del psicoanálisis. El albur, sobra decirlo, es parte de nuestra cultura popular, es una forma de hablar que está implícita y explícita en los diálogos que todos los días solemos entablar con la gente, en ámbitos formales, no formales, populares, de la fiesta, lo que sea. El diccionario, fíjense qué interesante, define el albur como un juego de palabras que esconde un doble sentido, sobre todo de carácter sexual. O sea, es la definición más clásica. Cuando yo escucho esta definición, luego pienso en lo que se hace en el trabajo psicoanalítico cuando un analista escucha a alguien que somete su discurso al análisis precisamente, y no es algo de esto, Jesús, de buscar un doble sentido en lo que el otro está diciendo, gran parte de lo que un análisis lleva a cabo. Sí. En ese punto uno puede pensar hasta qué punto uno es consciente de lo que está diciendo. O sea, hay un solo efecto de sentido, el querer decir algo, o incluso ese sentido se parte en dos. O sea, ¿cómo que se parte en dos? Se parte en dos. Por ejemplo, podemos hablar de un efecto, que están poniéndonos todavía un poco más serios, ¿no? Efecto denotativo, que tiene un solo sentido, ¿sí? Fijarnos en el enunciado, ¿no? Otra cosa es el efecto connotativo, el querer decir algo al respecto de eso, ¿no? Y cómo eso responde a otra finalidad, que en algunos casos se ha llamado enunciación, otro punto, y que se relaciona mucho con el factor sexual, en este caso del albur. O sea que podríamos decir que el albur es una ilustración simple, llana y además contundente de algo de lo que se ejecuta en el trabajo analítico. Sí, sin duda alguna. Felipe. Y además, bueno, a mí me gustaría como incluso ir un poco más para allá y pensar cómo es que hasta hace apenas un siglo aproximadamente se empezó a estudiar como formalmente la cuestión que implica los deslizamientos del lenguaje. Yo me refiero a la lingüística y a la fonética, que implica justamente cómo es que se oyen las cosas, y a partir de la semejanza con sonidos, pues podemos darle distintos sentidos y por lo tanto pues jugar con eso a propósito de la sexualidad, ¿no? No, y podemos empezar a jugar un poco con esto, ¿no? Si vamos a hablar del albur, quizás sería conveniente algunas ilustraciones que sabemos que Jesús se ha preparado toda la semana, porque bueno, él es de Veracruz. Sin lugar a dudas. No se le da muy fácilmente, ¿verdad, Jesús? Sí. Veracruz, la tierra de hombres, donde los hombres se dan. Ahora sí ya me la estás poniendo dura. Pero esperemos que se sientan cómodos aquí hablando de este asunto. Siempre y cuando te pongas amable. Dicho sea de paso, hay un
¿cómo se llama? Un concurso nacional de albures que se realiza, me parece que es en Hidalgo, donde es un campeonato y se busca ver quién es el alburero máximo. Y eso parece dan premios bastante jugosos, dijeran por ahí. ¿Qué les dan, Jesús, de premio? No, pues no sé, entre ellos se sabrán. Se llama, fíjate, aquí dice que se celebra desde el 98 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por supuesto, y se llama Concurso Nacional de Albur por parte de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Entonces, no solamente es una tradición ya no solamente en México, en otros países también evidentemente hay, aquí se habla no solamente de nuestro país, sino de Colombia, Chile, República Dominicana. En inglés hay algo de esto en lo que llaman el slang, también el innuendo, ¿no? Es decir, el lenguaje por su propio uso y funcionamiento, una vez que somos seres de lenguaje, aprendemos que con el lenguaje podemos jugar y podemos escapar más allá de las referencias que tratamos de explicitar y el lenguaje nos rebasa. O sea, en el lenguaje, y el albur es un ejemplo perfecto de esto, dice más de lo que supondríamos que estamos diciendo. Y que mueve pasiones también, o sea, te queda muy claro en ese punto, ¿no? O sea, hay satisfacciones que se cumplen estrictamente en la cuestión lingüística. ¿En el chiste te refieres o a qué te refieres? El chiste, por ejemplo, ¿no? El chiste, Freud tiene un texto, el chiste y su relación con lo inconsciente. Y que la Lacan va a decir que es un texto capital al principio de la obra, que es de los que mejor ilustra cómo funciona lo que llaman el inconsciente. Y además porque debemos de darle valor a lo que merece. Freud fue el que inaugura la posibilidad de tener una lectura, yo vuelvo a decir fonética, ¿no? De el lenguaje y cómo es que esto tiende a inclinarse pues a lo sexual. Sin embargo, por otro lado, y debo de decirlo, que malos ¿por dónde? chistes, ¿Por qué lado? ¿Por qué lado más calaiguana? Por el otro. Pero sí, la verdad que son chistes, pues digamos, no muy graciosos ni muy amables para el lector, digamos, de habla hispana. Si les dices, ay, mira, la verdad que no encontré el chiste, ¿no? Pero bueno, no son los clásicos chistes de borrachitos, nos contamos todo el tiempo. ¿Tú nos quieres contar un chiste, Jesús? Sí, por ahora, de esos de los que tú sabes. Decir, por ejemplo, ¿cuál es la fruta? El fruto seco, Jesús. El fruto seco, que más se parece a las nalgas. A ver, Felipe. Pues las pasas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Digo, también eso es de lo que me acuerdo. Sí, pero entonces la pregunta también puede ser, aprovechando este deslizamiento del chiste de las pasas, ¿por qué el albur principalmente tiene un contenido sexual? ¿Qué descubre? Y creo que tiene que ver con el descubrimiento capital del inconsciente. ¿Por qué los deslizamientos del lenguaje, para decirlo eufemísticamente, por qué el albur remite a un sentido que el otro, el interlocutor, captura y nos sorprende señalándonos que dijimos algo que no pensamos que dijimos y además de contenido sexual? Sí. ¿Por qué sexual? O sea, yo creo que también con esa cuestión del doble sentido, o sea, insisto en estos dos efectos, ¿no? El denotativo y connotativo. Si yo digo, el otro día te vi sentado en la parada, sí. O sea, a lo mejor fue una cosa que ocurrió, ¿no? Estaba esperando el camión, sí, etcétera, no pasa nada, pero pues obviamente se presta otro sentido, ¿no? Lo curioso es que ese otro sentido tiene un carácter sexual, que ese es el detalle ahí. Pero entonces esto querría decir que, y bueno, no sé si esto nos llevaría a un planteamiento también de psicoanálisis que alguna vez se le acusó de pansexualista, pero esto querría decir en alguna dimensión que no importa de qué tema estemos hablando, algún sentido sexual se desprende o se juega ahí. Algún sentido placentero debe tener el lenguaje, claro, en su intención y su extensión, vamos a decir. No, y además que estas dimensiones del lenguaje bajo las cuales o participamos o no, también implica cierto sentido, ¿no? El sentido, yo quiero como ampliar la definición de sentido, ¿no? Lo que se siente, lo que es sensible, lo que, ¿no? A final de cuentas, el albur dispone de facultades sensibles y las vuelve lingüísticas, ¿no? Y, por ejemplo, recordé, un día yo estaba en una reunión familiar y dije un albur y entonces alguno Pero coméntalo, Felipe, ¿no? Ilústranos. Muéstranos. La verdad es que no recuerdo el albur. Lo que recuerdo es la anécdota. Y después, a ver, cuenta. Bueno, la anécdota es que pues el albur dio risa a todos y uno de mis tíos dice, oye, aquí hay personas
pequeñas que no deben de escuchar, ¿no? Y entonces, no, de edad temprana, muy bien, muy bien. Que no deben de escuchar esas albures. Y entonces yo le contestaba en ese momento, no hay que preocuparnos por ellos, todavía no hablan inglés, ¿no? Yo me refería a que hay como una dimensión a la que, siendo pequeño, en nuestra cultura, pues no se tiene todavía un acceso sensible, ¿no? A poder sostener un sentido de eso que remite el deslizamiento del lenguaje. Que freudianamente eso tendrá otra explicación. O sea, para Freud, y hay que aquí ser enfáticos, no existe la represión en la infancia. Para Freud se inaugura en un momento. Para Lacan, desde que hay lenguaje de represión, para Freud no. Es decir, un niño no tendría por qué entender un albur, puesto que para él, eso que el otro encontró en mi dicho no estaba escondido, él lo pudo haber escuchado, ¿no? Esa cuestión. Sí, como cuando te preguntan si pagaste el recibo, ¿no? Sí, ¿qué recibo? ¿No? ¿Y qué te responden ahí? Esta. Sí, en términos freudianos, más bien yo quiero recuperar esta puntualización que nos hace Fer, porque es cierto, el sentido freudiano, digamos que el sentido del deslizamiento del lenguaje, freudianamente hablando, tiene sentido en tanto que hay represión, ¿no? Sí. ¿Cómo que en tanto que hay represión? En tanto que hay algo que como adultos tenemos que manejar lingüísticamente en otra dimensión, quizá no la dimensión expresa, ¿no? Y que en la infancia, pues dado que todavía esto no se establece, no hay un sentido de risa o de comicidad. En algún momento recuerdo que Lacan dice que un niño ha aprendido a hablar cuando ha aprendido a mentir. Y de alguna manera creo que algo se juega en esto, ¿no? O sea, cuando se sabe que el lenguaje es un instrumento, que obviamente, o sea, al principio se piensa que se usa, pero al final somos usados por él, ¿no? Y en ese punto, bueno, pues se puede buscar ese otro sentido, más allá de decir estrictamente uno solo, que sería, digamos, la verdad, ¿no? Se comprendería que hay algo en el lenguaje que es verdad y mentira a la vez. Claro, y esto a mí me lleva a pensar varias cosas. Uno, que el fenómeno del albur, como un sentido que se ha deslizado del que intencionalmente alguien quería expresar, requiere por lo menos dos. Requiere un otro que sancione diferente lo que yo dije. Uno a veces también se puede cachar o se puede desplazar del sentido que trató de emitir, pero es más raro, ¿no? Que uno mismo se bote de risa por cacharse diciendo algo que después le resultó extraño, implicaría desapegarse un poco de su dicho. Generalmente es un otro, entonces el albur se produce en este diálogo entre dos. Ahora, toda charla tiene potencial de albur, ¿por qué? Porque hablar es lanzarse al malentendido, porque siempre estamos sometidos a la sanción que el otro va a darle a mi dicho. ¿Sí? O sea, el albur no solamente es un asunto de juego, sino que es incluso parte de la estructura del funcionamiento mismo del lenguaje, ¿sí? Donde el sentido no va implícito a las palabras que utilizamos para hablar y por consecuencia estas quedan sometidas al arbitrio, a la voluntad, a la directividad de quien escucha. Y yo quisiera citar aquí a Lacan, porque me parece a mí que esta es una de las frases que Lacan por ahí lanza, si no me equivoco, en el Seminario 20, que se llama Aún, y allí dice Lacan del inconsciente, habla un poco de esta cuestión y dice que se diga queda olvidado detrás de lo que es dicho en lo que se escucha, que es una de las traducciones que hay de esta frase que se toma de Lacan, o que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Es decir, siempre estamos sometidos no tanto a lo que yo dije, sino a lo que el otro escuchó, ¿no? Y eso nos lo explicita de manera muy bonita y muy simple la cuestión del albur, que evidentemente se vuelve un juego además y hasta una competencia. A ese punto que también es como un ejercicio de contingencia. Cuando se habla, por ejemplo, del albur, se dice, bueno, es que no sé si pueda lograr tal cosa. Bueno, juégatela, es un albur, ¿sí? O sea, algo tiene que ver con una apuesta, con jugarse algo a la contingencia, y también por eso hay una competencia de albures, porque en algún momento no sabes qué te va a responder el otro. Y al no saber, tú lanzas uno y estás esperando lo que te respondan para lanzar una contrarrespuesta. No, y además me parece que es necesario localizar que eso implica, dado que eso puede ser una apuesta, un volado, ubica posiciones, ¿no? Ubica posiciones del que
del que se somete o del que es albureado y el que alburea o el que domina, ¿no? También eso como con cierta connotación de lo sexual o de la actividad sexual. Efectos de dominancia también en ese punto, ¿no? O sea, claro, cabría la pregunta, ¿no? Si en esa competencia, en esa dominancia, ¿cómo pensar incluso hasta la misma cuestión de género? O sea, ¿qué se te ocurre con eso? ¿Qué estás hablando? Por ejemplo, si llega, normalmente tiene un efecto de comicidad diferente, un albur entre hombres que un albur de una mujer a un hombre. Ya. Si bien es cierto, culturalmente esto ocurre, si no tiene ese mismo efecto como se realiza, por ejemplo, en otros círculos. Casi siempre es una práctica muy afecta a un discurso de varones, de caballeros. Sí, sí. Bueno, y siendo más todavía intentando de introducir esta cuestión, ¿no? del análisis teórico aquí. Un poco ajustada, pero... Pero entra, ¿no? Se puede siempre, ¿no? Aparte hay que hacer el esfuerzo. Entonces uno puede concluir que para Freud el chiste, estos llamados deslizamientos del lenguaje, el famoso Witz, el freudiano, que es la agudeza, también han llamado, porque no necesariamente es el chiste, sino también las frases pícaras que uno... se conoce en mexicano básico como la puntada. La puntada, que tú dices algo y el otro te lanza la puntada exacta para tocarte allí donde tú no te la esperabas, pero que además le atina a una verdad de tu ser que te concierne. Sí, sí. Y que ¿cómo se ve que lo han tocado allí? Sí, ahí lo han tocado allí y no fue sin consecuencias. Algo se produjo. Sin sacarle todo el jugo que era necesario. No, bueno, si se saca todo no deja nada, está muy difícil después estar así, ¿no? Pero bueno, se intenta, sí. Yo trataba de puntualizar que para Freud esto es un levantamiento de la represión. El chiste es una forma no sintomática, una forma no neurótica, una forma no tan sufriente de hablar de aquello prohibido. ¿No? El albur también sería una forma, como bien apuntabas, Jesús, donde se suscita una cierta satisfacción que no pasa por la represión y por el síntoma. El albur, el chiste, la agudeza, la puntada, son triunfos que van en orden de la expresión de la verdad, de aquello que no debería decirse, por encima de la convención moral. Sí. Es un triunfo. A mí se me ocurre algo así como para pensar un poquito más allá del albur incluso. El fenómeno del castre, ¿no? O cuando alguien está molestando a través de la palabra, ¿no? Que lo está castrando, se utiliza ese término en un lenguaje coloquial. Castroso. ¿no? Andar de castroso. Pero, por ejemplo, castrar a alguien, ¿qué significa? Es un grupo que de manera casi consensuada se dedican a estar molestando a alguien, ¿no? Con cierto tipo de adjetivos. El bullying llamado ahora, ¿no? Ahora tiene otro desplazamiento hacia el bullying, es cierto, se habla de acoso escolar y demás cosas. Sin embargo, fue una práctica que yo recuerdo que en mi secundaria pues, se realizaba de una manera amable, que incluso el castrado pues, se asumía como tal y bueno, ni modo, ¿no? Se desplazaba a otra persona. O sea, hoy me tocó a mí, mañana toca a ti y esto pasaba, ¿no? Era algo común y algo normal, ¿no? Y además, bueno, que quiero sumarle a eso, sumarle que se me han venido los recuerdos infantiles, se me han venido los recuerdos de la secundaria. A ver, asocia. Entonces, la situación acá que yo quiero rescatar es la cuestión de la agudeza. O sea, la agudeza incluso fue tomado por Lacan en el seminario 5, me parece. Sí. Su interpretación. Ahí, Lacan localiza que como un elemento de la posibilidad de la lectura psicoanalítica también requiere de agudeza, como de posibilidad de articulación de sentido o de manifestación de sentido que ocasiona o marca y posibilita, por lo tanto, ¿no? Pero ahí Felipe tuvo un desliz, fíjate, él habló del seminario del deseo y su interpretación. El seminario 5 es de las formaciones del inconsciente, que bueno, apuntan al deseo y la interpretación. Es que esa es la idea que trato de rescatar, que el albur, el chiste, los juegos de lenguaje, los tropos lingüísticos son formas en que el deseo se manifiesta. El deseo que bien pudiera ser inmoral, prohibido, no aceptado por la comunidad, y ahí van a reflejarse. A mí déjenme decirles que a mí incluso se me hace un poco interesante que nos hayamos planteado este tema, porque este es un tema que teníamos ganas de hablar en este espacio. ¿Sí? Y no era sencillo, porque no sé ustedes, pero el micrófono te impone cierta restricción también, ¿no? El micrófono ya es una especie de censura, porque tú supones a un oyente que quién sabe si exista o no, pero bueno, lo suponemos, ojalá que sí. Entonces,
el un oyente. Se le impone también en su forma, parece ser. Sí, por eso le habla cerquita. Voy a contextualizar un poco esto. Acá el micrófono que tenemos nosotros enfrente pues tiene una figura especialmente fálica, ¿no? Y con lo cual parece que a Fernando le gusta jugar. No, fíjate que aquí el micrófono es una buena herramienta para expresarse. Yo creo que este tema también, aquí se vuelve complicado porque uno anticipa a un oyente que también tiene su moralidad, que también tiene su restricción, que también tiene su forma de censura, ¿no? Entonces, prestarse a hablar temas, y que una de las propuestas de este programa del Diván era precisamente salirse de algunas convenciones y poder tocar asuntos, ¿no?, que de otra manera no se tocarían tan fácilmente. Uh-huh. Pero es algo que nos ha costado. ¿Sí? Incluso una de las improntas o una de las necesidades o empujes que nosotros ataviábamos para considerar hablar en este programa o en alguno otro sobre los albures, pues era justamente como el aterrizaje forzoso, lo digo metafóricamente, como ¿cómo se puede hablar de psicoanálisis y hablar de lenguaje y de la cotidianidad, sí, cuando el psicoanálisis tiende a leerse muy conceptual o muy abstracto, ¿no? Y esto pues nos permite un puente de cotidianidad y además de comicidad, de diversión, ¿no? Y cosa que nosotros hoy sostenemos implica algo de lo inconsciente, implica algo de la represión. Claro, ¿no? A mí me queda una duda, ¿no? A ver. Se las prolongaría a ustedes. Ya me autoalburé, porque también se vale el autoalbur. Autogol. El autogol. ¿Quién es el que traías ganas? Es que soy jarocho, lo veracruzano ahí. Sí, la tierra de la heteroflexibilidad. La heteroflexibilidad veracruzana. Célebre. ¿Se vale un chiste en análisis? Por como supuesto. Analista. Es una forma de intervención, la puntada. Inclusive, y obviamente yo creo que es parte del cálculo del analista, ¿no? Del cálculo que es paradojal, porque al mismo tiempo se suele decir que la intervención es no pensada, pero hay un cálculo detrás de ella en alguna dimensión. Es un cálculo inmediato, ¿no? Así yo leo a Lacan cuando me habla de agudeza, es como algo que no premeditaste, solamente surgió en terminar un ciclo significante. Una cosa llevó a la otra. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Una cosa llevó a la otra, es la espontaneidad de la agudeza, ¿no? Y así son las intervenciones en la clínica psicoanalítica. Tienen que apuntar a que algo se produzca, no necesariamente se produce. Es por eso bueno, yo sostengo que el método psicoanalítico es el que ha de venir, ¿no? Es el que es a posteriori. Eso implica que la intervención será intervención en tanto los efectos que causa, ¿no? Esto que mencionaba Felipe del cálculo me da la impresión que bastante atinente. Bueno, más ¿Con qué calculas? ¿Cómo? A ver, Jesús. Me da la impresión que es bastante atinente, sobre todo porque normalmente se piensa en este punto de la intervención analítica con una suerte, sí, obviamente lleva su contingencia, ¿no? Como en este punto del albur, ¿no? Saber contestar ante lo que no sabes se te está contando en una asociación. Pero por otro lado también lleva un cálculo, lleva una idea de lo que se puede o no se puede una decir, superestructura conceptual. Sí, de alguna manera, para eso uno estudia como la cuando teoría. Alguien llega y te paga con un billete de más alta denominación de lo que te va a pagar generalmente, y te dice, oiga, me va a dar cambio, y tú dices, esperemos que sí, y ya lo llevas a la puerta. Esperemos que haya cambio aquí. Esperemos que aquí para la haya otra cambio. Traiga la cantidad exacta. ¿Cómo parecen hasta chistes las intervenciones a veces? Sí. Bueno, parece que estamos ya casi llegando al final de este breve diálogo sobre el albur. Yo quisiera que nos presentaran algunas reflexiones finales, Felipe. Bueno, yo como reflexión final siempre intento aterrizarlo otra vez con el aterrizaje forzoso. Andas volando. Ando volando y pues siempre intento que la clínica sea el lugar en donde llegamos y considerar que la clínica psicoanalítica es una cuestión de espontaneidad, pero también de lectura y de articulación. No puede ser algo totalmente planeado, pero también no algo totalmente vacío, ¿no? Eso como conclusión por ahora. A mí me agrada esta cuestión de traer un poco de la picardía mexicana. Exacto. Esta forma de regionalizar o incluso tropicalizar el análisis, el psicoanálisis y pensarlo en ámbitos cotidianos,
esta importancia y las funciones del lenguaje como tal, ¿no? Las resonancias de eso que incluso tiene en el cuerpo, ¿sí? Como en algún momento lo menciona Lacan, de las resonancias de la interpretación en el cuerpo. Y por otro lado, pues pensar que esto es un ejercicio cotidiano, o sea, todo el tiempo estamos diciendo algo más allá de lo que queremos decir, ¿no? Totalmente. O sea, y nos sanciona el otro. A mí me encanta porque esto nos muestra dos cosas, que el albur es cosa seria, por un lado, pero también que el análisis es cosa que puede ser cómica, que puede prestarse a la agudeza, al chiste, a la gracia, y que la risa genera satisfacción. Una satisfacción pulsional, voy a ser muy freudiano, que pasa por un orden aceptable, que pasa por un orden donde triunfa de alguna manera la cultura, porque al mismo tiempo está la censura, pero al mismo tiempo allí hubo una satisfacción fuera de la neurosis. Claro, ¿no? como dice el dicho, o sea, entre broma y broma la verdad se asoma. La verdad se asoma. Y entre risa y risa, se las dejo para después. Muchas gracias. Vámonos. Les agradecemos el habernos escuchado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 6332, o al número de celular o por WhatsApp al 4421-692926. Los esperamos en una siguiente emisión. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.